tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Los saluda Jaime Macías. Hoy no está Mr. Champions, va a cumplir cerca de 8 horas consecutivas al aire. Mañana tiene Europa League, así que los acompaño junto a Pepe del Bosque. Pepe, gracias por estar con nosotros para tratar de explicar lo que ha pasado en estos 2 días que finalmente llegaron después de casi 2 meses de espera. Uy, una locura, una locura. ¿Qué tal, Jaime? Un fuerte abrazo, al igual que a toda la gente de Podcast Infinito. Hoy entro de cambio por el maestro Vizcayart, pero bueno, para platicar con mucho gusto lo que ha sucedido, que a mí me tomó por sorpresa, porque lo platicábamos el otro día en la clave con el propio Vizca, con Aitor Lagunas, y decíamos, la Juve ha crecido y hoy se quedó corta. El Barça ha mejorado y el segundo tiempo es caótico. El Borussia Dortmund defensivamente no da certeza, pero ofensivamente hoy Haaland levantó la mano. ¿Qué otra cosa? El Liverpool viene a la baja y termina ganándole a Leipzig en Budapest. Entonces, una Champions incierta y preciosa, mi querido Jaime. A ver, Pepe, tengo un par de, no sé si son obviedades, pero puntos muy generalistas, a ver si los compartes. Me quedo con la sensación de que no vimos un gran partido en ninguna de las 4 series, que vimos grandes actuaciones individuales, como por ejemplo la de Haaland, como por ejemplo la de Kylian Mbappé, pero creo que no sé si es la espera, si es el punto de la temporada en el que toman los equipos, pero no creo que vimos un gran partido en términos generales de ninguna de las 4 series. Yo creo que la actuación más convincente, bueno, te diría dos. El Porto que me gustó porque tenía que competir desde la inferioridad contra la Juventus y presionó muy bien. 4-4-2 cuando no tenía la pelota, basculaba perfectamente los recorridos defensivos para que no tuviera fluidez el equipo de Andrea Pirlo y además con esas ráfagas de presión, con Sergio Oliveira mordiendo muy arriba, formaba una especie de rombo porque Mateus Uribe contenía, Oliveira salía o por Rabiot o por Rodrigo Bentancur. Entonces me parece que el Porto rindió como mejor puede rendir, es decir, vimos la mejor versión del Porto esta temporada. Y por otro lado, a mí me gustó bastante lo del Paris Saint-Germain. Es cierto que destaca lo de Marco Verratti, obviamente lo de Kylian Mbappé, Leo Paredes, que termina firmando para mí un partidazo, Marquinhos también muy sólido en la defensa, y ahí creo que el planteamiento de Mauricio Pochettino es el que termina condicionando en favor del Paris Saint-Germain, porque además hay que tomar en cuenta, sin Neymar y sin Di María, yo lo pensaba, y seguramente tú compartes esto, de que el Barça ayer tenía que sacar un resultado positivo y le termina pasando por encima, sobre todo en la segunda parte, el conjunto francés. Para mí el 4-1 era totalmente predecible el día del sorteo, pero no era predecible ni esperado en la previa del partido y justamente lo habíamos hablado en la clave. Volviendo a lo de Pochettino, siempre será mejor contar con Neymar y Di María. Claro. Pero también me parece que le dio una cierta libertad a Pochettino de pizarra limpia, de parar un poco el equipo que él quería parar a un enfrentamiento a ida y vuelta, porque el partido de Paredes es extraordinario, coincido contigo, el partido de Mbappé es extraordinario, coincido con todo el mundo. Con todos. Sí, sí. Pero me parece que son dos hombres que fueron mucho más o mucho mejor arropados por el sistema ante la ausencia de estos dos hombres. Es decir, Paredes hizo un partido extraordinario como volante de contención porque únicamente tuvo que jugar de volante de contención. No le tuvo que cubrir la espalda ni a Neymar, ni a Di María. El PSG nunca quedó largo. Más vale Verratti un poco más adelantado. Era quien tenía, quien lograba esa armonía en cuanto a la distancia entre líneas. Y lo otro, que ante la ausencia de Mbappé, de Di María y de Neymar, Mbappé tuvo muchas libertades. Porque Mbappé juega casi todo el partido más por el centro que por la banda, o al menos termina las acciones mucho más por el centro que por la banda, con Icardi como un anclaje, con Kim como un apoyo, y eso engrandeció a ambos, me parece. Es que la sensación con Kylian Mbappé es que él fue por el partido, no esperó que el partido llegara a él. Entonces yo creo que ayer da un golpe de autoridad, porque muchos pensábamos, el partido de Mbappé es únicamente atacar el espacio. Tiene la pelota del Paris Saint-Germain, recupera la pelota del conjunto parisino y lanza al espacio a Kylian Mbappé. Y no, se movía también en ese intervalo entre Serginho Dest y Gerard Piqué, o sea, es muy inteligente detectando cuándo recibir al pie o cuándo atacar al espacio. Me encantó lo de Kylian Mbappé, independientemente de los 3 goles, que bien pudieron ser 5. Y hay dos actores de reparto que para mí eran puntos débiles en el Paris Saint-Germain, que ayer me parece estuvieron a gran altura. Florenzi y Kurzawa. De acuerdo, de Creo acuerdo. que
nunca en la ecuación de por dónde el PSG podía sacar un partido adelante pensamos que Florenzi y Kurzawa iban a ser piezas claves. Y me parece que ayer fueron piezas muy importantes. Y además hay un dato contundente que respalda lo que dices, Jaime. No lo regateó una sola vez Ousmane Dembélé a Kurzawa. Y yo creo que para progresar el Barcelona, para poder asentarse en campo rival además, era clave que Dembélé recibiera en la derecha y buscar el uno contra uno. ¿Qué es lo que hizo Pochettino? 4-2-3-1, pero muchas veces cuando no tenía la pelota, Berratti inteligentemente decía, o muerdo a Busquets o me recargo en el interior izquierdo para apoyar a mi lateral. Entonces realmente Ousmane Dembélé nunca estuvo tal cual uno contra Kurzawa. Siempre era Kurzawa más otro elemento que llegaba ahí a proteger. Y creo que con eso marcamos lo que fue el PSG y esta espera que nos había tenido Mbappé, porque Mbappé llegaba a este partido en su peor versión desde que debutó en el Mónaco. Y también me parece que el PSG, quizás en los partidos de la Liga 1 y del Trofeo de Campeones, que lo había ganado, pero con un marcador muy justo, nos hacía pensar que Tuchel no era el problema. Porque el equipo tenía un patrón muy parecido a lo que había tenido con Tuchel en este Sí, sí. inicio del ciclo Pochettino. Y bueno, en esta mezcla de situaciones termina pateando el tablero Pochettino. Es que yo creo que el gran reforzado de la llegada de Mauricio Pochettino es Leandro Paredes, porque le da las llaves del medio campo y ayer Paredes no solamente hace un buen partido con la asistencia o con ese pase filtrado a Florenzi, sino que hizo todo lo que se le pide a un medio centro que compite en la élite, a un contención, como le decimos, que aspira a ganar la Champions. Recuperó pelotas, distribuyó, organizó y lanzó. Entonces, yo creo que ayer, sin exagerar, Paredes da uno de los mejores partidos en su carrera, Jaime. Sí, 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 sí. Yo coincido contigo, pero también me mantengo en que lo arropado que estuvo el PSG, o sea, es que la palabra correcta no es arropado, porque parece, cuando digo arropado, parece que digo que lo protegieron. No, digamos, lo. Respaldado. No, no, porque no fue el Pepe, fue armónico el PSG. Es decir, Sí. el PSG fue un equipo solidario, que tiene una estrella que es el mejor y que él encaminó al equipo y que tuvo muchos obreros a su alrededor. O sea, terminó siendo un equipo, terminó siendo un colectivo el PSG, tanto en el sacrificio como en la calidad. Y que, te repito, es mejor tener a Neymar y a Di María, pero que me parece que con esta experiencia, por ahí en un partido más adelante, Pochettino no va a salir con los tres. Se lo va a guardar alguno para poder tener este equipo mucho más sólido desde la estructura. Es que también a mí me sorprendió la postura del Paris Saint-Germain, porque entendiendo que no estaba ni Neymar ni Di María, yo visualizaba un Paris Saint-Germain mucho más reactivo. Sin embargo, ese bloque medio alto que viajaba junto, que en transición defensiva, al momento de defender la profundidad a la espalda de la defensa, hubo dos ocasiones. Una en la que Messi conecta con Pedri, Pedri conecta con Griezmann al espacio que ataja Keylor Navas, y la segunda que termina siendo el penalti de Kurzawa contra Frenkie de Jong en esos típicos desmarques larguísimos del neerlandés. Entonces, yo creo que el Paris Saint-Germain hizo un partido muy completo. El primer tiempo es tranquilamente para 2-2, para 3-3, pero la segunda parte yo creo Sí. que sí termina reflejando lo que fue el 4-1 final. Fue parejo el primer tiempo. Coincido que fue más parejo que otra Sí. cosa el primer tiempo. ¿Cuál es tu opinión o tu reacción al audio que circula de Piqué recriminando al resto? Yo creo que es síntoma de frustración, porque en Anfield quizá pudimos escuchar algo similar. Yo creo que Piqué tampoco estaba listo para jugar. La ausencia de Ronald Araujo condicionó muchísimo, porque creo que también Koeman falla colocando a Serginho Dest en la derecha. La apuesta era inteligente, y para los analistas, para los que comentamos esto, es muy fácil hablar, como decimos, a toro pasado, ¿no? Ya con el resultado en la mano. Pero yo creo que la intención de Koeman era: si el Paris Saint-Germain me espera un poquito y me va a lanzar al espacio, el más capacitado para poder defender a la espalda de la defensa es el lateral norteamericano. Pero pasó lo contrario, ¿no? Mbappé recibió muchas veces al pie, entre líneas, se movió un poquito al centro y termina siendo una actuación desastrosa por parte de Serginho Dest. Obviamente tampoco lo acompañaba Ousmane Dembélé, y Piqué pues iba a una velocidad, a una marcha menor que toda la defensa, o que todo el ataque, mejor dicho, del conjunto parisino. Entonces se vio a un Barcelona
predecible con la pelota, espeso en la circulación y lento en transición defensiva. Sí, y lento, y cuando dices lento en transición defensiva, no me parece que estás refiriendo a la reacción de la transición defensiva, sino de físicamente lento en el retroceso. Yo coincido con lo de Piqué, me parece que ante las ausencias Serginho iba a jugar por convicción o por necesidad. Me sorprendió que no esté Mingueza, porque me De parece que acuerdo. Mingueza había crecido mucho, sea como acompañante del Lenglet o sea como lateral, me sorprendió muchísimo. Pero aquí voy con lo de Piqué. A veces se confunde el gritar con el liderazgo. Y el gritar para cuestionar sin ofrecer una solución no es liderazgo. Sobre todo cuando esa solución la puedes dar tú y no la estás dando. Yo cuando vi el video, Pepe, Ujú. pensé que el marcador estaba 3-1, 4-1. Sí, Cuando lo vi sí. de nuevo me di cuenta que estaba 1-1. O 1-1, sea, de que, acuerdo. que estamos hablando de que esto pasó en el tramo más parejo del partido. ¿Por qué el Barça no pudo tener posesiones largas ayer? Porque, y no estoy puntualizando a Piqué, sino estoy explicando la situación. Cuando tienes un jugador que está falto de ritmo, ese jugador tiende a dar un paso atrás para ganar tiempo, porque está falto de timing, Ujú. que dar un paso adelante para atacar la pelota o para anticipar. Le pasa a Piqué y le pasa a cualquier jugador que esté reapareciendo después de una lesión larga. Bueno, eso generaba que el Barcelona, a partir de que su defensa no podía dar el paso hacia adelante o no daba el paso hacia adelante, el equipo quedaba largo. Entonces, tú con un equipo largo no puedes tener una posesión larga, porque tu línea de pase más cercana va a estar muy distante y te va a comer la presión del rival. Para mí, el principal motivo por el cual el Barça ayer no es capaz de tener posesiones largas es porque la defensa, liderada por Piqué, no es capaz de jugar cerca del mediocampo. Sí, y también por cómo presionaba el Barcelona. Hay por lo menos 3 capturas que hice durante, incluso el primer tiempo, te diría, cuando perdía la pelota el Barça, normalmente ocupaba mal los espacios y por ahí filtraba Paredes constantemente. Entonces había un desacomodo constante. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el caso concreto de Ousmane Dembélé? Cuando no seguía a Kurzawa, porque la pelota iba hacia el otro lado, digamos que internaba su posición. Kurzawa ganaba altura, de hecho, así se da el gol del empate con Kurzawa llegando a línea de fondo, le sale Serginho Dest y luego aparece solo Berratti que le da un toque genial y habilita a Kylian Mbappé. Pero toda la secuencia hay que analizarla para saber cómo está mal colocado tras pérdida el Fútbol Club Barcelona. Sí, y me parece que también termina estando eh, mal colocado. Uno, porque queda largo, entonces como quedas largo, cualquier De intento de acuerdo. recuperación te queda a 1000 metros. Dos, porque Dembélé, que venía en una carrera ascendente, que había llegado, digamos, Uh -huh. y me parece que yo lo llegué a decir el fin de semana en algún programa o con ustedes, que decía, el Mbappé de hoy, el Dembélé de hoy, no le pide ningún favor al Mbappé de hoy, y en el partido apareció el mejor Mbappé y el Dembélé eh, Más más, gris. más gris, porque, a La... ver, Pepe, ¿qué pasa si Dembélé tiene algo de acierto en la jugada inmediata al 1-0? Claro, es que eso es lo que te iba a comentar, porque hubiese cambiado la historia del partido. Aquella acción en donde Messi, también me parece que hay un resbalón por parte de Kimpembe, no recuerdo, pero Sí. cae un futbolista del Paris Saint-Germain, lo habilita a Messi a Ousmane Dembélé y luego no le pega con convicción, intenta únicamente cachetear la pelota. Esa es la jugada porque el Barcelona sufría, pero generaba. Y en la segunda parte sufrió, pero dejó de generar. Entonces, esa es la jugada en donde creo que pudiera haber cambiado el, Sí. el partido, ¿no? A ver, hay una cosa también para ir cerrando el tema Barcelona, Pepe, que me parece una obviedad, pero a mí me impactó y me impactó porque vi algo parecido hoy en el Sevilla. Uh -huh. La diferencia en, en físico Ya de sé por dónde vas. del Paris Saint-Germain en general. O sea, la velocidad de, de, de los ataques, la velocidad de las defensas. Y olvídate de la pelota, de las posesiones, de la calidad de los jugadores. No, estoy hablando simplemente desde un punto de vista netamente físico. Y cuando lo vi ayer dije,
hay 7 de los que estuvieron en el 8-2, son los mismos veteranos que fueron la base de este equipo. Por ejemplo, cuando lo vi hoy en el Sevilla dije, no, acá hay algo más profundo en la preparación física para que estos equipos físicamente los hayan pasado por encima. Sí, yo creo que lo del Sevilla hoy también va por cómo se da el trámite del partido, por una figura en específica, que en este caso es Haaland. Pero ya vamos a eso, ya vamos a eso. O sea, pero creo que el tema físico sí influye, pero le pesó mucho más al Barcelona que al Sevilla. O sea, en la segunda parte a mí me recordó el Barcelona en donde siempre llegaba tarde a la acción y el Paris Saint-Germain estaba muy juntito, los desesperaba Verratti durmiendo la pelota. Parecía que el Paris Saint-Germain en distintos momentos tenía un hombre más en la cancha. Entonces esto te refleja la superioridad física, en intensidad y principalmente en la lectura de cómo saber repartir los espacios en función de cuando la pierdo y cuando la recupero. Sí, exactamente. Igual, me parece que más allá de lo que pasa en la vuelta, creo que Koeman ha hecho más de lo que todos esperábamos, que quizás su error es, en este partido en particular, haber vuelto un poquito al pasado, como te digo, repitieron 7 de Lisboa frente al Bayern. Los 4 que no repitieron ya no están en el equipo, que son Suárez, Rakitic, Vidal y Semedo. ¿No? Y Semedo. Son los 4 que no repitieron, no están. Y coincido con lo primero que dijiste, Pepe. Araujo lo condiciona. Totalmente. Porque yo no sé si Piqué forza este partido con Araujo. Y Araujo te daba, por su despliegue, por su capacidad física, te permitía al menos que esa deficiencia en la longitud del equipo la puedas maquillar un poco más. Repasando resultados, hay 6 ocasiones en las que el Barça, jugando como visitante en la Champions, ha sacado un resultado que le permitiría darle la vuelta al partido de la vuelta. Claro, 5 de ellas fueron en fase de grupos. Escucha los equipos. Apoel, Victoria Pilsen, Bate Borisov, Basilea y Sporting de Lisboa. O sea, un suizo, un bielorruso, un chipriota, o sea, ninguno de las top 5. Exacto. Y la única vez que lo hizo en una fase de eliminación directa fue en la de 1960, cuando le ganó 5-2 al Wolverhampton en los cuartos de final como visitante. O sea, no había nacido. No había nacido. Ni nosotros, ni Vizca. Así que así de compleja está la situación para el Barcelona. Bueno, ¿no escuchaste la declaración de Koeman al terminar el partido? Le preguntan, oye, ¿y crees que se pueda remontar? Y tajantemente, o sea, dio a entender, pues no, es muy difícil. Y yo creo que es prácticamente misión imposible que el Barcelona remonte, porque cuando fue el 6-1 aquel de 2017, era otro contexto, y ahora es un Paris Saint-Germain que hablamos del subcampeón de Champions, que todavía no tiene ese pedigrí de ganar la Copa de Europa, pero ya es un equipo con mucho mayor rodaje, y era un Barcelona que creo estaba mejor de lo que está ahora. Bueno, era el equipo que venía a ganar el triplete. El equipo, bueno, una temporada más todavía, ¿no? Gana 2015 y luego 2017 fue cuando sucede lo del 4-0 y 6-1. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, no. Sí, claro, después se queda con la Juve el Barça. Después se queda con la Juve. Después se queda con la Juventus. Bueno, el otro partido, Pepe, el que se jugó en Bucarest, el Leipzig frente a Liverpool. Se dio eso que hablábamos en la clave de que las dinámicas no se trasladan de un torneo a otro. Y aquella conferencia que dio Klopp después del partido del fin de semana contra el Leicester City, cuando él decía que la diferencia en la liga era irremontable. Para mí, en otras palabras, dijo, vamos por la Champions. Claro, se acabó el tema a nivel local, a nivel doméstico, hay que buscar la Champions. Y dio ese golpe de autoridad. A ver, el 2-0 me parece excesivo. En este partido creo que salió la mejor versión de Sadio Mané, un pletórico Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold quizá es el mejor del partido,
pero las dos ocasiones más claras en el arranque de la primera y de la segunda parte las tiene Leipzig, y las tiene una en la cabeza de Dani Olmo y otra en el pie del centrocampista ofensivo español, que esta vez jugó prácticamente como un media punta, porque salió línea de tres, luego Campbell, los cuatro centrocampistas, Angelino en un costado, Tyler Adams en el otro, Aidara y Savitzer en la pareja de interiores, y en Nkunku y Dani Olmo como referentes de ataque. O sea, la idea de Leipzig me parecía buena. Luego pasa lo que pasa, Upamecano tiene un partido terrible, Upamecano, dicho sea de paso, ya confirmado como nuevo jugador del Bayern Múnich. En el 1-0 falla el austríaco Savitzer, en la segunda anotación falla Nordi Mukiele, y el Leipzig pues termina cayendo 2-0. No fue una mala actuación de Liverpool, ni mucho menos, pero sí creo que el 2-0 es excesivo para lo que vimos en el trámite de partido. Quizá un 2-1 hubiese sido más lógico. Creo que es demasiado castigo este 2-0, y bueno, penalizó los errores muchísimo el equipo de Jürgen Klopp. Yo coincido que el 2-0 es excesivo por las oportunidades generadas, pero también me acuerdo que preveíamos nosotros un partido ida y vuelta, Sí. o un partido, sí, bastante de ida y vuelta, y que una de las conclusiones que teníamos era, bueno, en un partido de ida y vuelta, un partido donde ambos equipos generen medianamente el mismo número de oportunidades, la calidad va a pesar. Y si hay un equipo que depende mucho más, o sea, no es que depende mucho más de su técnico, sino que está donde está por el entrenador que tiene, más que por la calidad de sus jugadores, es el Leipzig. Eso habla muy bien de Nagelsmann. Claro, la pizarra de Nagelsmann lo es todo. Exactamente. Y por más que Nagelsmann pueda en pizarra llevar a un partido porcentualmente en igualdad de condiciones que Liverpool, ni Olmo, ni Nkunku, ni Poulsen tienen la capacidad goleadora que tiene esta versión muy deteriorada del tridente de Liverpool, sí, del tridente de Liverpool, que termina siendo Sané Claro. y Mané perdón, Salah y Mané los que terminan haciendo los goles. Sané es otro. O sea, es que a mí me pasa mucho, güey. Yo creo que, a ver, lo de Roberto Firmino también, un partido súper inteligente. Hay un matiz táctico interesante. Angelino, que tú lo conoces perfectamente, se proyecta muy bien el ataque. ¿Y qué es lo que pasaba con Trent Alexander-Arnold? En lugar de ir desbogadamente arriba, hundía un poquito su posición, atraía a Angelino y a partir de ahí lanzaba. Y encontró en una ocasión a Salah al espacio, encontró 3 o 4 veces a Firmino, que caía muy bien a la banda derecha, detectando el hueco que dejaba el defensor gallego. También Curtis Jones en alguna jugada puntual. Entonces yo creo que la lectura del partido también es superior en términos generales de Liverpool. Más allá de Olmo, que repito, me pareció de lo mejor del partido porque se movía muy bien entre la línea de centrocampistas de Liverpool y la defensa red, pero a nivel general yo creo que el Liverpool saca un resultado excesivo pero merecido. Sí, y para cerrar este partido, la línea de tres, los equipos que juegan con línea de tres y con los carrileros adelantados, su trayectoria en el partido o qué tipo de partido van a tener o cuán cómodos van a estar en el campo depende mucho del duelo mano a mano de los laterales, del posicionamiento inicial de los laterales. ¿Y qué pasa? Muchas veces el equipo que juega con línea de tres, como el lateral se puede desdoblar mucho más, logra plantarse en una zona entre el lateral y el extremo del rival que le da metros, porque no siempre es del extremo, no siempre es del lateral. Lo que me parece pasa ayer es que por ese gran partido de Alexander Arnold y también un poco lo que puede hacer Robertson, es que son laterales que se te pueden parar como si el Liverpool jugara con tres cuando no juega con tres, simplemente que arriesgan por el centro. Y claro, ya esa ventaja que te saca el lateral del equipo rival al estar más adelantado, ya no te la sacan. Entonces ya Alexander Arnold lo toma Angelino mucho antes de su zona de arranque, ya nunca se le va a descolgar. Y cuando te pasa eso, tienes que cambiar el sistema. Y Tienes que cambiar el además, sistema para sí, liberarlo. y tocas un punto que me parece muy interesante, porque Liverpool, ante el tradicional acoso de presión alta de Leipzig, ¿qué es lo que hacía? Wijnaldum se metía un poquito entre Henderson y Kabak y así hacía un 3-2 contra Dani Olmo y contra Nkunku, que digamos eran los referentes ofensivos del equipo alemán.
creaba superioridad en salida y además se escalonaba muy bien Curtis Jones, que sigue sumando mucho este chico. Hay que ponerle la fichita porque tiene muy buenas condiciones y además Thiago Alcántara. Entonces, el Liverpool, tras la presión de Leipzig, entendió cómo debía repartir los espacios para poder dañar cuando recuperaba la pelota y verticalizar los ataques. Por resultado, debemos tener un virtual clasificado a cuartos, me parece. Me sorprendería. Igual que te saqué lo del Barça, el Leipzig lo ha hecho, ha sacado un resultado que lo clasifique 3 veces, siempre en fase de grupos. Goleó al Mónaco en el 2018, goleó al Rosenborg en el 2019 y le ganó al Zenit. Bueno, el resultado que le sacó al Zenit este año el año pasado, perdón, lo llevaría a la largue o a la prórroga, que fue un 2-0. Lo que también me parece es que hemos ganado un candidato, porque uno piensa y la lógica dice que el Liverpool va a seguir recuperando hombres. De acuerdo. No me parece que Van Dijk llegue. No va a llegar. Pero, es muy difícil. Claro, pero el resto de lesionados se van a ir sumando a la causa a medida que el Liverpool pueda seguir avanzando. Estamos hablando de que si el Liverpool, es decir, si decimos que el Liverpool es un virtual clasificado a cuartos, su próximo partido determinante será a mediados del mes de abril, un mes y medio de distancia. Claro, ahí hay que ver la evolución de algunos elementos. Yo creo que si le piden a Jürgen Klopp, obviamente no metemos en la ecuación a Virgil van Dijk, un hombre para recuperar en la siguiente instancia, pensando que en la vuelta confirma su clasificación a cuartos de final, yo creo que te dice Fabinho, por dos cosas. Fabinho te puede jugar de central, adelantar a Henderson, por lo tanto, también Wijnaldum tendría un poquito de mayor libertad y luego ahí la duda es quién juega, Thiago Alcántara, Curtis Jones. Y otro detalle importante de este partido, Jaime, Kabak, este chico turco que llegó procedente del Schalke 04, cedido opción de compra, dio un muy buen encuentro. Había dudas después de lo que había pasado contra el Leicester, en donde Jamie Vardy le hizo mucho daño atacando a su espalda, pero ahora me parece un partido bastante convincente del chico defensor de apenas 20 años. Sí, correcto. No, te digo correcto lo de Fabinho. Yo coincido que Klopp, si puede escoger cuál vuelve primero, es Fabinho, y me parece que después es Diego Jota, porque Diego Jota tiene pólvora. Tiene pólvora. Vámonos a Oporto. Ese partido lo vi de reojo, pues estaba enfocado en el del Sevilla, Pepe. Me contaste brevemente lo bien que había andado el Porto y lo mucho que te había gustado. Pero también es una combinación un poco como la del Barcelona, ¿no? Una versión muy pobre de la Juve. Yo creo que fue una versión pobre de la Juve, pero una versión pobre propiciada por el buen planteamiento del Porto, que además pegó en los momentos oportunos. Primera jugada prácticamente del partido, gol de Taremi, el atacante iraní. Primera jugada del complemento de la segunda parte, gol de Moussa Maregá, que completó un partido. Yo sé que te gusta mucho Romelu Lukaku. Bueno, hoy el jugador nacido en Mali da una exhibición porque descargaba en juego directo, más allá de la anotación, o sea, caía a banda derecha cuando tenía mayor desgaste el Tecatito y por lo tanto se colocaba como referente en punta. O sea, lo de Maregá me parece increíble. Esa sincronía también en el centro del campo para saber cuándo y cómo presionar, con Sergio Oliveira descolgado y Mateus Uribe conteniendo. Pepe, que tiene por ahí de 37, 38 años, da una exhibición tremenda. Sabía cuándo anticipar, estuvo bastante bien arropado por el congoleño Mbemba. Entonces, para mí es la gran sorpresa, incluso por encima de lo que vimos del Paris Saint-Germain contra el Barça, la gran sorpresa en cuestión de funcionamiento, porque creo que alcanzó su techo. Creo que no puede jugar mejor este equipo, es el Porto de Sergio Conceição, que además se dio el lujo de debutar a su hijo en la Copa de Europa. Sí, lo había debutado en la Liga el fin de semana y le habían anulado un gol. Pepe cumple 38 la próxima semana. Imagínate. Así que... Imagínate. Sí. Así que ahí va a estar, lo vio abrazado con Cristiano Ronaldo. Un poco lo de la Juve, también lo que habíamos anticipado. Decíamos, el Barça tiene muchos problemas en cómo sostiene el equipo atrás. Lo de la Juve es más en el medio, armar un proyecto más allá del error puntual de hoy, alrededor de Rabiot. Bentancur hoy no estuvo, bueno, entró al cambio Ramsey, pero creo que son
tres Sí. jugadores, sobre todo los dos últimos, Rabiot y Ramsey, que ya me parece dieron su mejor versión como actores de reparto en el Arsenal y en el Paris Saint-Germain. Es que yo creo también, hay un detalle, perdona que te interrumpa, sin Arthur sufre la Juve sacando la pelota desde el fondo, porque Arthur es el centrocampista más capacitado para sortear las presiones. Además, no estuvo Juan Guillermo Cuadrado, que le aporta esa dinámica, ese puntito de agilidad y de regate en el costado de la derecha. Por lo tanto, Chiesa, digamos que intentó jugar en ese rol. Y una mala noticia para Andrea Pirlo es que estaba percibido de sanción Danilo, se llevó amarilla y no va a poder jugar para la vuelta. Muchos que escuchan Podcast Infinito dirán, bueno, Danilo, es que Danilo es muy importante para que el 4-4-2 en fase ofensiva termine siendo muchas veces 3-5-2 o 3-4-3, porque cuando ataca la Juve, Danilo se convierte en un tercer central, por así decirlo. Entonces creo que Andrea Pirlo, más allá de la derrota, se lleva un mal sabor de boca en sensaciones y entendiendo que no va a poder contar con Danilo. ¿Coincide, Pepe, de las que se jugaron esta semana, la que está más abierta para la vuelta? De las que se jugaron, yo creo que las dos de hoy. Yo creo que la Juve, igual y me equivoco y me como las palabras, pero yo creo que la Juve tiene argumentos para remontar. Si la memoria no me falla, también fue 2-1 en la ida contra el Olympique Lyon la temporada No, pasada. 1-0, 1-0. 1-0. Sí, 1-0, Entonces, por eso el cierto, cierto. 2-1 lo dejó fuera, si no me equivoco fue 2 Exacto, sí, sí. No, o Entonces, sí, 2-1 fue, claro, 2-1 fue la vuelta. entonces ahí tengo la duda. Yo creo que la Juve tiene argumentos para poder sacarlo en casa. Y por otro lado, ya profundizaremos, creo que el Sevilla, por la plantilla, por Julen Lopetegui, que me parece uno de los mejores estrategas en el mundo, tiene argumentos para competir de tú a tú en el Signal Iduna Park. Si alguien ha visto al Dortmund de esta temporada, es un típico partido del Dortmund. Un, un- El, un coladero atrás sí, y sí. una máquina de hacer goles El, en ofensiva. Creo que esa sensación que nos transmite el Dortmund está directamente relacionada con la lesión de Axel Witsel y los problemas que han tenido para tener una solidez en la zona de contención, lo que genera que sea un equipo que tiene mucha gente improvisada, y cuando digo improvisada me refiero que Tasic, en vez de meter un central, porque también los tiene lesionados a casi todos, como volante de contención, lo que hace es que mete como volante de contención a un interior. Entonces, claro, tiene gente de muy buen pie en esa zona, pero que tiene poca marca. Y el Dortmund es eso, es un ida y vuelta constante para lo bueno y para lo malo. es que yo ponía, y creo que este partido del Borussia Dortmund es el típico que le plantea a los rivales en la Bundesliga todas las semanas para hacerle daño, porque esta vez asumió una postura mucho más vertical y tuvo por ahí de 30, leí el dato, 37% de posesión de pelota, cuando normalmente semana tras semana en la Bundesliga tiene entre 60 y 70% de posesión. Entonces, cuando el Dortmund puede correr, es mejor equipo. Y aquí emergió la figura de Haaland, que siempre le pedimos ese puntito extra fuera del área, y hoy en la acción del primer golazo de Dahoud se devoró a Diego Carlos, se hizo un sándwich con él, y hablamos de Diego Carlos, uno de los mejores 10 centrales en la Liga Española en los últimos 18 meses. Para mí se lo comió, Haaland se lo comió a Diego Carlos y a Koundé de la cabeza, se los comió de arriba Uh -huh. y después se los comió en el campo, porque yo nunca los había visto tan desdibujados a los dos. Y estamos hablando de que Koundé es el central más codiciado de Europa hoy en día y que Diego Carlos fue la figura junto a Bono del Sevilla campeón de la Europa League. No es que se encontraron por primera vez en un partido de esta magnitud. Le escuchaba a Manolo Lama cuando hablaba del partido del Barcelona y Uh -huh. decía son señores y niños contra un equipo de fútbol. Y cuando veía yo los retrocesos del Papu y de Escudero y de Rakitic, me venía esa frase a la cabeza. O sea, Rakitic está jugando al ritmo que juega el Barça. Y falló Rakitic en el tercer Sí. gol. El Papu también es en el segundo. Me parece que el Papu es una pelota que juega mal el Papu. ¿Es en el segundo? Sí, no sé si es en el primero. Sí. Bueno, el Papu también estuvo ahí, estuvo errático. Entonces fue un día donde el Sevilla
me parece que también fue muy superado en velocidad. Es verdad que el Dortmund lo plantea así porque es el arma que tiene para plantearlo, Ujú. pero lo vi corriendo demasiado para atrás. Por eso me llamaba la atención esa coincidencia física que encontraba con el Barça. Sí, puede ser. Y además, a ver, el planteamiento de Terzic, yo creo que fue el más prudente, el más lógico, colocando a Emre Can como medio centro. La pareja de interiores, bien mencionabas, no estaba Witsel, no estaba el danés de Lainey, por lo tanto tuvo que jugar Dahoud, que es un centrocampista que nos gusta mucho desde la época en el Borussia Mönchengladbach, pero no ha tenido la continuidad esperada, tiene un gran pie, ya también lo ha demostrado en las inferiores de la selección alemana. Y del otro lado estuvo Jude Bellingham, que es un box-to-box, que tiene buenos recorridos defensivos también, sabe caer a banda. A mí me sorprendió gratamente lo que vi hoy del Borussia Dortmund, pero también hay que tomar con pinzas que el contexto le benefició. Y este mismo contexto que el día de hoy potencia al equipo de Terzic es el que va a ver en el Signal Iduna Park, porque el Sevilla tiene que salir a marcar 2 goles y esto se traduce directamente en que va a tener espacio Jadon Sancho, que hoy opacado quizá por el partidazo de Haaland, pero también Jadon Sancho ha jugado bastante bien, y Marco Reus, que si bien no tiene el físico de antes, te da 60 minutos a buen nivel. Es que ese es el problema a ver, puede sonar contradictorio. Hoy el Dortmund gana porque es un equipo que no controla, que descontrola, lo Ganó en contrario. el caos, ¿no? Ganó en el caos. Claro, un equipo que no controla es un equipo que en el caos gana. Pero va a llegar al estadio de ellos con una ventaja. O sea, un poco obligado a controlar. Porque si no Sí, controlas, te puedes complicar. El Sevilla, lo decía el otro día, nos debe una gran noche de Champions. Y hoy totalmente. nos mostró otra vez que esa noche aún no ha llegado y nos hizo acuerdo que esa noche no ha pasado. Es Eh, que es difícil, Jaime. Es difícil. Yo salí decepcionado, o sea, porque pensaba que el Sevilla hoy, que tampoco me parece que juegue tan mal, pero yo creo que el Sevilla tenía una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad por lo que ha representado la llegada del Papu, independientemente de que apenas lo esté adaptando a su esquema. Sabemos que no está Lucas Ocampos, que es otra pieza fundamental. Por ejemplo, hablamos de ausencias. En el Leipzig faltó Konrad Laimer, el austriaco, Emil Forsberg, el sueco. Acá al Sevilla le faltó Lucas Ocampos, que a veces le da ese puntito de caos, de verticalidad que necesita en el último tercio de cancha. No sé, me deja un mal sabor de boca. Creo que tiene la calidad en la pizarra de Julen Lopetegui para poder revertir la situación, pero a día de hoy la balanza se inclina a favor del Borussia Dortmund. sí, y me parece que así como en el caso Koeman podemos decir, se apuró con Piqué, quizás por ahí estuvo parte del problema, porque no es todo el problema. Eh, yo no siento que haya hecho nada ilógico Lopetegui. No siento que podamos apuntar algo en la previa a él. Que en el post siempre va a haber cosas que se pueden hacer mejor, sí, pero también es un Claro. poco ventajista, Injusto, sí. ventajista cuestionar. Yo, del parado del Sevilla, de la propuesta que lo lleva a ponerse en ventaja, a mí me cuesta encontrar algo que haya dicho, no, aquí ya se veía que la cosa no iba a ir bien. Yo comparto lo que dices. O sea, yo veía el 11 y era el que esperaba. Quizá alguna duda, ¿no? De cómo estaba Rakitic y cuánto tiempo duraría en el terreno de juego, pero era Fernando Rakitic, Joan Jordán, que además es un jugadorazo, y los dos que van por fuera, que no son extremos, terminan siendo media punta. Suso marca un gol. En Nesiri creo que dentro de todo estuvo bien controlado, y luego ingresa el neerlandés Luc de Jong, y en un descuido defensivo de Emre Can defendiendo un centro lateral en pelota parada, porque me parece que pierde completamente la marca, ¿no? Le ve las placas únicamente, y el ex PSV Eindhoven termina rematando bien. Pero sí, Sí, comparto lo que dices. O sea, para mí la propuesta, la puesta en escena del Sevilla era lo que todo el mundo esperaba. es injusto si decimos que le pesó el favoritismo, porque estaba claro que el Sevilla se enfrentaba al equipo que llegaba como el rival más débil a estos octavos de Champions. Sí, seguramente sí, pero, o sea, tampoco yo hubiera pensado que el Sevilla iba a cambiar.
O sea, que el Sevilla iba a ser mucho más reactivo, que el Sevilla iba a jugar como el Unión Berlín contra el Borussia Dortmund. O sea, yo esperaba este partido con un Sevilla mandón. Que luego no resultó, es otro tema. Que luego Holland termina ganándole a Diego Carlos, a Koundé y a Fernando, que Jadon Sancho tiene una muy buena actuación, es otra cosa que sabíamos a las que se exponía el conjunto hispalense. Sí, hay una cosa de Holland. El segundo gol de Sevilla es una de Ronaldo Nazario. Esa galopada de Holland que va abriéndose paso. Pero Holland tiene, y con esto va mi siguiente pregunta, Holland tiene algo que me recuerda a Van Nistelrooy, ¿no? Que es ese caminar como descoordinado, que parece que se va cayendo y termina resolviendo con una finura que no es propia de alguien que tiene, digamos, un movimiento un poco hasta torpe a veces. Pero ¿hemos asistido, Pepe, a esta semana finalmente a un cambio de guardia o nos estamos apurando? Es una pregunta difícil y siempre decimos, no, es que ya viene el cambio generacional. O sea, yo creo que está muy marcado, ¿no? Es Messi, Cristiano, luego Neymar que ha tenido muchas lesiones y seguramente entre Mbappé, Haaland, que Haaland, me gusta esa comparación con Van Nistelrooy, pero incluso creo que es más potente porque la zancada que tiene Haaland es de un futbolista, o sea, no va, la manera en la que juega, en la manera en la que interpreta, no va acorde a su coordinación motriz, ¿me explico? Entonces me parece que es una sensación porque es como un androide. O sea, Se mueve como Peter Crouch, pero se define mueve, como Ronaldo Nazario. claro, se mueve como Peter Crouch, como la jirafa, pero hace las cosas a la velocidad de la luz. O sea, cómo gira, cómo cuerpea. Yo creo que es una especie de Lukaku en algunas cosas, por cómo mete el cuerpo, por cómo ha crecido ofreciendo apoyos fuera del área. Era lo que se le pedía cuando llegó procedente del Salzburg. Decíamos, es un gran goleador, tiene una gran pierna izquierda, un gran remate de primera intención, pero fuera del área hay dudas y hoy esas dudas se han disipado completamente. Porque Zlatan, que es de una corpulencia parecida, es mucho más fino, es mucho más Estético. elegante, estéticamente Claro. es mucho más elegante. Este es un depredador, que Este, sí, ya, si se ve feo y la pelota entra, le da igual. y La, la, además, la, la definición, que se vea fea la definición, no estoy hablando del físico de sí, Haaland. sí, sí. Y además la convicción, o sea, cómo intuye, cómo interpreta y además con la determinación en la que ejecuta las acciones. Eso a mí me parece tremendo, porque yo creo que juega con tal grado de confianza, Jaime, que intimida a sus rivales. O sea, el tipo se cree capaz de poder hacerlo absolutamente todo. Entonces no hay barreras mentales para él. Un día nos va a sacar un remate de chilena, ya alguna vez se sacó 3 rivales de encima y terminó atacando el área. Si no mal recuerdo, es un partido contra el Borussia Mönchengladbach o contra el Leverkusen, a ver si la memoria no me traiciona. Pero Haaland cada vez hace Sí, el más día del cosas. Gladbach. El día del El día Gladbach, que del Gladbach. lo terminan perdiendo, pero lo comienzan ganando con Haaland y Bellingham haciendo un muy buen partido. Uh -huh. Ese día que te escribí, todos los raros estamos viendo el Dortmund Sí, sí. Gladbach. Pepe, para cerrar esto, me quedo con lo de Haaland después del partido, cuando él dice, me inspiré en el partido ayer de Mbappé, que ya te marca que se están mirando y que saben que la cosa es entre ellos, o que al menos pues, entienden, ¿no? Yo, Que pueden generar o pueden ser los sucesores de una rivalidad como la que existió, como la que, bueno, que todavía existe, ¿no? Entre Messi y Cristiano. va a quedar grabado. Yo creo que ninguno de los dos, a ver, que son grandísimos futbolistas que pasarán seguramente a la historia. Mbappé fue campeón prácticamente a los 18 años, irrumpió con el Mónaco y llegó a semifinales de la Copa de Europa. Es tremendo lo de Mbappé, es ahora brutal lo de Haaland, pero yo creo que ninguno de los dos va a alcanzar el nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo, desde mi punto de vista. No, yo coincido plenamente contigo. Lo que me parece es que van a ser las dos referencias, eh,
yo no sé si, por ejemplo, podamos Sancho. decir que Henry y Ronaldinho fueron, qué sé yo, por 5 años las dos referencias mundiales. O que Sí, Shevchenko y Ronaldo Nazario fueron durante... Me parece que quizás van a superar a ellos dos o a esas dos parejas que fueron referencias mundiales, pero no creo que van a llegar a la altura de estos dos, porque eso pasa... no lo vamos a ver, Bueno, no había Jaime. pasado nunca hasta que pasó ahora. O sea, te iba a decir, Yo pasa creo cada que tantos años, no había pasado nunca. el único que estaba capacitado, desde mi punto de vista, para llegar a un nivel de Messi o de Cristiano Ronaldo, ha tenido muchos problemas de lesión y ese es Neymar Jr. Por puro talento individual, desde mi punto de vista. Ahora viene una camada, bueno, hay que voltear a ver todo lo que tiene Inglaterra, ¿no? Que son muy jovencitos, los Mason Mount, los Mason Greenwood, Phil Foden, el propio Jadon Sancho. O sea, yo creo que hay mucho talento joven emergente en el rango de 18, 23 años, pero ninguno. Y así lo vamos a platicar en 20 o 30 años, desde mi punto de vista. ¿Te acuerdas de Messi? ¿Te acuerdas de Cristiano? No he visto otros Nada igual. iguales. Sí. El fin de semana volveremos ya con Vizca, con Aitor, para contarles cómo vemos esta semana de la segunda semana de los octavos de final de la Champions. Ojalá que con un mayor porcentaje de acierto. Difícil, Porque... difícil, ¿eh? Pero bueno, ahí estaremos. Pepe, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer por haber estado en Fútbol Infinito. Jaime, fuerte abrazo al maestro Vizcayart y a toda la comunidad de podcast y Fútbol Infinito. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.